Muy buenas noches. Estamos aquí en la segunda reunión de este curso sobre los reglamentos del Congreso bicameral. Eh, estos, el tratamiento de este tema, ¿no? Es un tratamiento que hemos nosotros eh, enfocado en razón de un contexto que hemos descrito en la clase precedente, en la clase anterior. Paso a resumir este contenido, ¿no es cierto?, de la reunión anterior. En primer lugar, hablamos acerca de los criterios de aprobación de la ley 31988, por la que se restituye la bicameralidad. Eh, estos, perdón un momentito, perdón un momentito. Tengo acá. Ya. Estos criterios de explicación permitieron la, digamos, la plasmación de esta ley de la 31988, y con posterioridad la plasmación de una ley también de reforma constitucional, ¿no? Por medio de la ley 32135, es son una serie de criterios que hemos resumido en la clase anterior. El primero es el de la tradición constitucional. Es decir, en todo el desarrollo de las constituciones existentes en toda la historia del Parlamento peruano, ¿no?, hay una constante del establecimiento de la Cámara de Diputados y del Senado. La Cámara de Diputados era la Cámara de representación, ¿no es cierto?, en esta tradición constitucional, y la Cámara del Senado era una especie de cámara reflexiva de carácter nacional. En segundo lugar, se ha dicho que la tradición constitucional, ¿no es cierto?, reflejaba un poco la representación, ¿no?, esta tradición constitucional bicameral. Y esta tradición constitucional bicameral trataba de ser representativa de varios sectores poblacionales, y por eso se optó por tener 190 representantes en vez de tener 130 en una sola Cámara, ¿no? Es decir, 130 diputados y 60 senadores, ¿no? Evidentemente esto no soluciona el problema de la proporcionalidad de la representación. El otro argumento es el control intercámaras, es decir, que la Cámara de Diputados iba a controlar al Senado y el Senado iba a controlar a la Cámara de Diputados. Y digamos, un argumento de carácter político, al parecer decisivo, ¿no?, es el que está en relación al fin de la crisis de los años 85 al 90 y la superación de la lucha armada, ¿no?, con Sendero Luminoso. Evidentemente, todos estos argumentos no son argumentos decisivos, porque el modelo constitucional aprobado
en esta reforma no refleja la equiparidad de las cámaras, ¿no? Tampoco soluciona el problema de la representación parlamentaria, ¿no? No existe un control intercámaras como veremos posteriormente, ¿no? Y tampoco, digamos que puede obedecer a un criterio de solución de la lucha contra el terrorismo, porque en este momento hay diversas tendencias, ¿no? Conceptuales y de reflexión, ¿no es cierto?, que apuntan a llamar a terrorismo, ¿no es cierto?, a tipificar como terrorismo a aquello que es propio, ¿no es cierto?, de la delincuencia organizada, ¿no? De la delincuencia organizada. Muy bien. Hemos planteado varios problemas respecto de la vigencia de la norma 31988. Nuestra posición es que no está vigente y que el hecho de que se implemente la bicameralidad es un acto de carácter político, pero no es, no es una decisión de carácter político que tenga respaldo jurídico constitucional, ¿no? También hemos hecho hincapié en que la distribución de las funciones de la Cámara de Diputados y del Senado no necesariamente refleja un control, ¿no?, ni en el ámbito legislativo ni en el ámbito del control político, ¿no? Y hemos señalado de que hay una confusión respecto de las cámaras, en el sentido de que algunos entienden de que hay tres cámaras, que son el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, pero ya en razón de lo dispuesto en el artículo 90, que es el núcleo de la reforma, ¿no? Solamente se pueden postular dos cámaras y digamos, la atribución para ocuparse de asuntos que no son de las cámaras, ni de diputados, ni del Senado, ¿no? Es una instancia, no un órgano, y que por lo tanto, al no ser un órgano, ¿no es cierto?, y no pudiendo ser un órgano, ello justifica que hablemos solamente de dos. Hemos dejado también clara, dado el planteamiento que hay en el artículo 90 de la Constitución, y que solamente se trata de dos cámaras, las decisiones acerca de aquellas funciones o atribuciones que no son exclusivas de las cámaras, sino de la reunión de diputados con senadores, son un asunto de decisión de las cámaras entre ellas. Este asunto es un asunto sumamente importante porque la toma de decisiones es una toma de decisiones que tiene que ser a través de las dos cámaras cuando se trata de atribuciones que no son exclusivas de cada una de ellas. Hemos dejado también como a modo de sugerencia, ¿no?, a modo de sugerencia, digamos, un inicio de reflexión sobre los grupos parlamentarios que iremos puntualizando en las siguientes sesiones. El día de hoy vamos a preocuparnos de un asunto que da origen al Parlamento, ¿no? Un asunto que da origen al Parlamento. Este asunto que da origen al Parlamento se plantea así, un asunto originario, ¿no?, porque trata acerca de cómo se constituye el Parlamento, es decir, cómo se constituyen ambas cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Los criterios de constitución son comunes a ambas cámaras, son comunes a ambas cámaras. Así que cuando hablemos de la constitución del diputado, entiende que también es la constitución del Senado, ¿no?
nuestro punto de vista es que establecidas o constituidas, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados y el Senado, el Parlamento queda constituido. Y ustedes dirán, usted está hablando de constitución como si no existiera el Parlamento con anterioridad. Y es verdad, es verdad. Hay un lapso en el cual el Parlamento no se encuentra en funciones ni para los que salen, ni para los que ingresan. Ni para los que ingresan. Y no, entonces no hay Parlamento. Este asunto es un asunto que lo explicaremos con mayor detenimiento en lo que viene de esta clase, de esta sesión. Muy bien. Hemos dicho que como existen solamente dos cámaras, deben haber dos reglamentos. Nosotros empezaremos por reflexionar sobre el reglamento de la Cámara de Diputados. Como las fórmulas de esta parte de los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado son los mismos, ¿no es cierto? Tienen un mismo desarrollo, entonces es aplicable lo que se haga para diputados que haga el Senado. Haré algunas referencias al reglamento general del Congreso, que desde mi punto de vista no existe, pero que está plasmado como una iniciativa tanto del señor Elías Ábalos, de la señora Moyano, como de la señora Juárez, ¿ya? Para ver cómo eso que ellos dicen que solamente debe estar en el órgano, entre comillas, Congreso, puede estar, ¿no es cierto?, tranquilamente en los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado. ¿No? Muy bien. ¿Cómo se constituye la Cámara de Diputados? El reglamento de la propuesta de reglamento de la Cámara de Diputados es lo siguiente, ¿no? El plazo de constitución del nuevo Congreso comprende desde la difusión oficial de los resultados electorales hasta el acto de instalación del Senado y de la Cámara de Diputados. Esta fórmula, este texto, es impreciso, porque dice lo siguiente, ¿no? El plazo de constitución del nuevo Congreso, o sea, de la nueva Cámara de Diputados, ¿no?, de la nueva Cámara de Diputados, comprende desde la proclamación de los diputados. No, perdón, comprende desde la difusión de los resultados electorales. Bueno, yo puedo decir que los resultados electorales arrojan 35% para el partido tal, 20% para el otro partido, 10% para el otro partido, 15% para el otro, 15% para el otro, 15% para el otro. ¿No es cierto? Ya, esa es la difusión. Pero realmente, el plazo debe correr para la constitución de las cámaras. El plazo debe correr desde la proclamación de los candidatos que han postulado al Senado o a diputados y han resultado elegidos. Porque no hay otra fórmula. Y no hay otra fórmula porque no pueden presentarse ante el Congreso si es que no han sido proclamados. ¿No? Por eso, en el procedimiento, digamos, de acreditación, ellos deben presentar ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, las credenciales entregadas a cada uno de los congresistas electos. Y entonces el congresista electo, sea diputado o sea senador, si es diputado, se presenta ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, y si el senador ha sido electo, se presenta ante la Oficialía Mayor del Senado. ¿Por qué ante la Oficialía Mayor del Senado?
porque el oficial mayor en este ínterin de paso de un parlamento a otro parlamento es la máxima autoridad. El presidente del Congreso que sale está realizando actos administrativos para entregar el cargo. No puede actuar. Y no existe todavía incorporación de los congresistas ni elección de su mesa directiva, etcétera, etcétera, que puedan actuar en ese respecto. En consecuencia, el oficial mayor en ese momento es el que da fe de los actos de presentación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de las credenciales. ¿En razón de qué lo hace? ¿En razón de qué lo hace? ¿No? Lo hace en razón de recibir la credencial, ¿no es cierto? Y compararla con un documento oficial que eleva el Jurado Nacional de Elecciones al Congreso, ¿no es cierto?, con los resultados de las elecciones. Y entonces el oficial mayor coge la credencial, dice sí, ahí dice tantos votos por el partido cual, compara, y entonces registra al diputado electo, y en el caso del Senado, al senador electo. Lo registra como, ¿no es cierto?, diputado electo, congresista electo. Esto es muy importante. Y entonces se han verificado la autenticidad, de las credenciales. En esto, el oficial mayor es la autoridad. Él verifica, ¿no es cierto?, y declara la autenticidad de la credencial que presenta el diputado o el senador electo. Después les da 4 formularios a los congresistas. Les da 4 formularios. Un formulario de datos personales. Cuándo nació, qué edad tiene, dónde realizó sus estudios, etcétera, etcétera. Si es soltero, si es casado, o cuántos, mejor dicho, su estado civil, ¿no? Casado, soltero, viudo, divorciado, etcétera, ¿no? Cuántos hijos tiene, etcétera, etcétera. Un formulario de declaración jurada de bienes y rentas. ¿Qué bienes tiene y qué rentas percibe? ¿No? Después recibe un formato de declaración jurada de situación financiera, es decir, cómo está en el sistema bancario. ¿Qué cuentas tiene? ¿No? Y después un formato de declaración jurada de no estar en curso en las incompatibilidades, ¿no es cierto?, el artículo 92 de la Constitución. El artículo 92 de la Constitución señala las incompatibilidades que debe solucionar el congresista para no incurrir en actos presuntamente delictivos, ¿no? O sea, que tienen sanción de carácter penal. En este artículo 92 se dice lo siguiente, para que quede claro, ¿eh? Para que quede claro. La reforma establece estas incompatibilidades del siguiente modo. Artículo 91. La función de senador o diputado es de tiempo completo. Les está prohibido, etcétera, etcétera. Ahora dice, el mandato del senador o diputado es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la del ministro de Estado
y el desempeño previo a autorización del Congreso de comisiones extraordinarias de carácter internacional. Igualmente se efectúa el ejercicio de la docencia universitaria. La función de senador o diputado es asimismo incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras de suministro o de aprovisionamiento o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. La función de senador y diputado asimismo es incompatible con cargos similares en empresas que durante la vigencia de su mandato obtengan concesiones del Estado, así como empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Esas son las incompatibilidades. Y entonces tiene que llenar un formato declarando que no existen esas incompatibilidades. Miren, sobre esto ha habido un problema de carácter, digamos, procedimental. Las declaraciones juradas, porque todas son declaraciones juradas, ¿no?, de datos personales y bienes y rentas, ¿no?, dice en el reglamento del llamado Congreso, ¿no?, que se entrega el último día de junio, ¿no? El último día de junio. Y las de la situación financiera e incompatibilidades a los 30 días después de asumido el cargo. Suponiendo que el cargo se haya asumido el 25 de julio, porque ese día juramentó el congresista, etcétera, se concluyeron las juntas preparatorias, entonces el congresista, digamos, tiene 30 días para hablar acerca de entregar las declaraciones de su situación financiera y de incompatibilidades referidas en el artículo 92. Sin embargo, ¿no es cierto?, este temperamento que está en el reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, y que está también en el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no?, en estas propuestas, es contradicho en el artículo primero del reglamento, del proyecto de reglamento del Senado. ¿Por qué? En el proyecto de reglamento del Senado dice: los documentos que presentan, estos documentos se presentan a más tardar el último día de junio, todos ellos. Entonces, ¿cuándo es que hay que entregar estos documentos? La solución a este tema, desde el punto de vista nuestro, ¿no?, es que el plazo de entrega, ¿no es cierto?, debe extenderse hasta 3 días útiles anteriores al inicio de las juntas preparatorias. 3 días útiles anteriores a la realización de las juntas preparatorias. ¿Por qué? Porque los congresistas, mejor dicho, los diputados y senadores, pueden presentar su credencial sin plazo. Pero se ha establecido una norma que a mí me parece correcta,
que dice que en tanto no se cumpla con los requisitos señalados en el artículo que corresponda en el reglamento, los diputados electos no pueden participar en la Junta Preparatoria. Si existe esta norma, quiere decir que los congresistas pueden presentar su credencial y realizar y presentar también sus 4 declaraciones juradas hasta 3 días antes de la fecha designada para el inicio de las juntas preparatorias. Esto es importante. Hay un congresista que se ha enfermado, no puede estar, ¿no es cierto?, en todo este proceso de constitución del Congreso, y él no está impedido de presentar sus credenciales, ¿no es cierto? Y llega después del 28 de julio, ¿no es cierto?, en el que lo han declarado, que ¿no es cierto?, que ya le han dado de alta, vamos a decir así, por una enfermedad, por un asunto de fuerza mayor, ya es posible que vaya. Él presenta su credencial, llena las 4 declaraciones juradas, ¿no?, y después tiene que juramentar, ¿cierto? Tiene que juramentar. Aquí estamos todavía en el momento en el cual todos los diputados por un lado y los senadores por el otro, ¿no es cierto?, presentan ante la Oficialía Mayor su credencial y llenan estos 4 formularios con carácter de declaración jurada, ¿no? Y esa declaración jurada, ¿no?, esos formularios de declaración jurada, una vez entregados, son los que le posibilitan entrar a las juntas preparatorias. Muy bien. ¿Cómo se realizan las juntas preparatorias? ¿Qué son las juntas preparatorias? ¿Por qué se establecen las juntas preparatorias? Como les decía hace un momento, no hay parlamento, ¿no es cierto?, en ese momento, en ese ínterin, en el cual los diputados, ¿no es cierto?, no pueden actuar porque no están constituidos, los senadores no pueden actuar porque el Senado no está constituido, y tampoco el Congreso que sale puede actuar porque ya terminó el ejercicio de sus funciones. No puede convocarse a ninguna sesión una vez que se ha determinado quiénes son los senadores y congresistas electos. Y eso está en manos del Jurado Nacional de Elección. Muy bien. Las juntas preparatorias, ¿no es cierto?, tienen por función, entonces, constituir la Cámara de Diputados y constituir, ¿no es cierto?, el Senado. Y esta constitución supone la incorporación de los congresistas electos a cada uno de estos 2 órganos. Es decir, los diputados, por medio de una ceremonia, ¿no es cierto?, son incorporados al Parlamento, y los senadores, por medio de una ceremonia, son incorporados al Senado, ¿no? Ambos son incorporados al Parlamento. Entonces, ¿cómo es que se realiza cómo se realizan estas juntas preparatorias?
Estas juntas preparatorias se realizan porque al no existir Cámara de Diputados ni Senado, no existe Congreso y por lo tanto hay que constituirlas. Entonces, ¿qué hace el oficial mayor? El oficial mayor convoca a los miembros de la mesa directiva del Congreso, ¿no? Perdón, de las juntas preparatorias, ¿no? A los miembros de la junta, de la mesa directiva de las juntas preparatorias. Es decir, si ha recibido la totalidad de las credenciales o no, puede recibir menos de la totalidad, ¿no es cierto? Porque algún congresista se ha retrasado por alguna razón, o a más tardar entre el 1 y el 5 de julio, el oficial mayor manda publicar un aviso, ya sea en la web del Congreso o ya sea en el diario oficial El Peruano, la norma dice en ambos, ¿no? ¿Quiénes son los que conforman las juntas preparatorias, la mesa directiva de las juntas preparatorias? Y la mesa directiva de las juntas preparatorias está conformada por el diputado electo con mayor votación del grupo que ha obtenido la mayor votación. No es el que ha obtenido la más alta votación, no, no, no. Es el que ha obtenido la mayor votación dentro del grupo que ha obtenido la mayor votación. Y después está también conformada por el de mayor edad, ¿no es cierto? El diputado o senador, cada uno en su caso, de mayor edad, y el diputado o senador, en su caso, de menor edad. Estos dos últimos actúan como secretarios y el primero actúa como presidente de la mesa directiva de las juntas preparatorias. Ahora bien, si algunos no, si algunos no deciden, si algunos deciden no conformar las juntas preparatorias, hay que prever pues la norma, ¿no? Que diga que son reemplazados por los que les siguen en prelación. En prelación. Quiere decir esto lo siguiente. El presidente de las juntas preparatorias es el más elegido del grupo más votado. Muy bien. Él no quiere presidir las juntas preparatorias por las razones que tenga bien. Decide, no voy a presidir la junta preparatoria, ¿no? Entonces le sigue el siguiente, ¿no es cierto?, más votado del grupo más votado. El primer secretario dice, yo no voy a presidir, no voy a integrar ninguna mesa directiva de la Junta Preparatoria. Y entonces lo reemplaza el que le sigue en edad. Si es el de mayor edad, ¿no es cierto? El de mayor edad siguiente es el que integra la mesa directiva de las juntas preparatorias. Y lo mismo sucede con el de menor edad. El de menor edad dice, no, yo no voy a participar en las juntas preparatorias dentro de la mesa directiva. Y entonces, el siguiente, ¿no es cierto?, en mayor edad, pero el menor de todos, ¿no es cierto?, el menor de todos, los que quedan, ¿no?, de todos los que quedan, es el que lo reemplazaría. Ahora, aquí hay un tema que hay que una cosa es la convocatoria a juntas preparatorias, que puede realizarse desde el 15 de julio, ¿no es cierto?
Y otra cosa es la convocatoria a sesión de juntas preparatorias. Es decir, eh, yo convoco a juntas preparatorias, está bien, pero la sesión va a empezar, la convoco el 12 de julio y la sesión va a empezar el 15 de julio. Bueno, aquí hay algunas diferencias porque en el reglamento de la Cámara de Diputados, siempre hablo de reglamento, pero como propuesta, ¿no? Se habla del 15 de julio, ¿no? Eh, perdón, se cita a sesión, la mesa directiva de la Junta Preparatoria cita a sesión para el 22 de julio, ¿no? En el reglamento del Senado se cita a sesión entre el 22 y 26 de julio. Yo creo que estas fechas eh, tienen que ser reflexionadas en razón de si son o no son apropiadas para realizar toda la juramentación de todos los miembros, ¿no es cierto?, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, elegir la junta directiva, que es el objeto de las juntas preparatorias, ¿no es cierto?, y además constituir el Congreso. Y en consecuencia, yo creo que esto debe tener un ámbito un poco más amplio, ¿no? Un poco más amplio. Y desde luego que eh, esta citación a sesión tiene que ser hecha tanto en la web del Congreso, ¿no? Lo que se llama el portal de la Cámara de Diputados, ¿no? O el portal del Senado, ¿no? Y y también en el diario oficial del peruano. Ahora bien, mi posición es que las juntas preparatorias deben ser convocadas para el 15 de julio y finalizar el 26. Así nos evitamos cualquier tipo eh, de mejor dicho, cualquier tipo de restricción y tenemos un lapso suficiente como para que las juntas preparatorias se lleven a cabo de una manera adecuada, ¿no? Con un respiro, ¿no? Con un respiro de oportunidad. Entonces los congresistas pueden prestar sus credenciales, etcétera, 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 ¿no? Y ellos tienen que estar atentos a si se convoca o no se convoca el 15 de julio, o si se convoca el 20 de julio, si se convoca el 18 de julio, o si se convoca el 22 de julio, etcétera, ¿no? Entonces, allí hay un lapso que le permite también a la mesa directiva organizar mejor, ¿no es cierto?, el cumplimiento de su agenda. Ahora, la citación para sesión, ¿no es cierto?, de las juntas preparatorias, citación a la sesión de las juntas preparatorias. Esta citación tiene que no solamente pues, tener información de a quién se cita y para qué se cita, ¿no? Y en este sentido, también debe tener claro la agenda de la junta preparatoria. Fíjense, la agenda de las juntas preparatorias es cerrada e inmodificable. Es cerrada e inmodificable, ¿no? Eh, Solamente se puede tratar en las juntas preparatorias todo aquello que tiene que ver con la constitución del Congreso. Es decir, el señor presidente declara instalada la junta preparatoria, entonces trata de la instalación de la junta preparatoria. Los, los diputados por su parte y los senadores por la suya juramentan. Entonces, trata de la juramentación, caso de diputados, caso de senadores. La elección de la mesa directiva, de la primera mesa directiva del Congreso, ¿tiene que ver con la Junta Preparatoria? Sí. Entonces también elección de la mesa directiva de la Junta Preparatoria. Esa es la agenda. No hay más ni hay menos. Elegida la Junta Directiva, evidentemente, da por concluida la Junta Preparatoria, etc. ¿No? Entonces, esta es una agenda, ¿no es cierto?,
¿no? Esta es una agenda que, que, que no puede ser modificada. Dentro de esta agenda no hay debate. El Parlamento se está constituyendo, por lo tanto, no puede haber debate. Los congresistas pasan, sean diputados o sean senadores, pasan a juramentar una vez constituida las juntas preparatorias, una vez instaladas las juntas preparatorias. Pasan a juramentar, después presentan las listas, se elige la mesa directiva hace lo que tiene que hacer, se declaran las juntas preparatorias cerradas, concluidas, ¿no es cierto? ¿No? Y otras acciones más que luego explicaremos, ¿no? Y no se puede hacer absolutamente nada más en la junta preparatoria. Muy bien. Mucha gente se ha preguntado, ¿no? ¿Por qué en ninguno de los reglamentos se ha puesto cómo se distribuyen las curules, ¿no? ¿Cómo se distribuyen los curules? Porque llegan al hemiciclo los congresistas y llegan en grupo, ¿no? Y ahí los grupos políticos se presentan, digamos, con la mayoría de sus miembros, cómo se distribuyen. Y entonces, como no existe una norma al interior de los reglamentos, ¿no? Al interior de los reglamentos, eh, yo lo que creo es que eh, hay que establecer esa norma diciendo lo siguiente. Los curules son escogidas por los grupos políticos en razón del número de sus integrantes. Los que tienen un mayor número lo hacen primero y así sucesivamente. La pregunta es qué pasa si hay coincidencia en el número, ¿no? Si hay coincidencia en el número de integrantes de un grupo político, fíjese que no estoy hablando de grupos parlamentarios, de grupos políticos, se decide, ¿no es cierto?, la prioridad, se decide la prioridad, o sea, quién va primero a escoger su ubicación, la ubicación de sus curules en el hemiciclo, ¿no es cierto?, por el número de votos obtenido en la elección eh, por el grupo político respectivo. A mayor número, entonces hay prioridad. Esa información se saca de la comunicación oficial que hace el Jurado Nacional de Elecciones al Congreso de la República, ¿no es cierto?, indicando qué grupos han obtenido representantes y cuántos votos se ha obtenido en el grupo y cómo se distribuyen esos. Eh, muy bien, entonces se han instalado en las curules correspondientes y entonces se va a dar inicio a la junta preparatoria. ¿Cómo se inicia la sesión de juntas preparatorias? ¿Cómo se inicia la sesión de juntas preparatorias? El presidente ordena que se lea el acta con resultado de la votación enviada por el Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de la Cámara de Diputados, de los diputados. Y en el caso del Senado, de los senadores, ¿no? Después, las normas reglamentarias pertinentes. Pregunta, ¿cuáles normas reglamentarias? El artículo, mejor dicho, la disposición cuarta, la disposición transitoria cuarta, que fue normada por la 32135, ¿no es cierto?, la ley 32135 de reforma constitucional, dice que los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado y del Congreso de la República, así dice, ¿no es cierto? Así dice, son aprobados por el Parlamento por el Parlamento unicameral de manera excepcional. Se entenderá entonces que esas son las normas.
Eh, entonces, no, ¿qué pasa si si esas normas, ¿no es cierto?, son acatadas, ¿no es cierto? Serían las que estamos nosotros comentando, ¿no es cierto? Serían las que estamos nosotros comentando y que han sido aprobadas formalmente. Pero hago notar que en este caso se trata de las normas de constitución del Congreso y solamente para ese caso estaría vigente el reglamento. Las demás normas que no tienen que ver con la constitución del Congreso entrarían en vigencia una vez que esté el Congreso constituido. Ahora bien, eh, dice el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no?, estando presentes en el recinto de la Cámara de Diputados un número de ellos superior a la mitad del número legal de miembros de la Cámara, o sea, tienen que estar 66, ¿no es cierto? Se inicia la sesión de juntas preparatorias, la cual es continuada y solamente puede ser suspendida durante un lapso en razón mientras está funcionando. No hay varias sesiones de junta preparatoria. Es una sola sesión de junta preparatoria. Puede ser suspendida, sí, si empieza el 22, ¿no es cierto? Resulta que el 23 se decide que no va a haber, se cita para el 24. ¿No? Se queda suspendido, señores congresistas, queda suspendida, nos reunimos el 24. Ya no hay ni siquiera citación, se anuncia nada más. Señores congresistas, las juntas preparatorias continúan el día 24. ¿No? Muy bien. Eh, Después, digamos, en el inicio de las juntas preparatorias, además de que el presidente ordena el resultado de la votación, ¿no es cierto?, que se lean las normas reglamentarias pertinentes, que desde mi punto de vista son aquellas que permiten la constitución del Congreso y no otras, ¿no es cierto? Eh, También se da cuenta del aviso de conformación de la mesa directiva de las juntas preparatorias publicado por el señor oficial mayor, ¿no? Y finalmente el texto de la situación publicado en el portal en un diario y en el diario oficial del peruano, ¿cierto? Una vez realizada esta lectura de estos textos, el presidente da por instaladas las juntas preparatorias. Instaladas las juntas preparatorias. Eso quiere decir que la presencia de 66 señores congresistas electos, en el caso de la Cámara de Diputados, de 31 senadores electos, en el caso del Senado, constituyen una condición para que se inicien las juntas preparatorias. También es una condición para que se puedan instalar las juntas preparatorias, ¿no es cierto?, que el presidente ordene la lectura del acta de elecciones, que el presidente eh, ordene que se dé lectura a las disposiciones reglamentarias correspondientes, ¿no es cierto? Y que al documento del oficial mayor en el cual se dice quiénes son los miembros de la mesa directiva de la Junta Preparatoria, ¿no es cierto? Y después la citación, ¿no? Son condiciones. Si no se dan, ¿no es cierto?, no se pueden instalar la Junta Preparatoria. Y aquí estamos en el supuesto de que han entregado, de que todos los congresistas, sean diputados o sean senadores, ¿no es cierto?, han ingresado a sus respectivos recintos con la autorización expresa que determina haber cumplido, que se genera al haber cumplido, ¿no es cierto?, con entregar las 4 declaraciones juradas de las cuales ya hemos hablado. El tema de la juramentación es un tema este, que también tiene sus matices, el tema de la juramentación. Se llama
a cada señor congresista para que juramente. ¿No? Eso es lo que se realiza habitualmente. Y entonces hay varias fórmulas de juramento, varias fórmulas de juramento. Hay quienes juramentan por Dios, por la patria y también por la Constitución, ¿no es cierto? Hay quienes prometen, no juramentan, prometen por Dios, por la patria y la Constitución, aunque esto último puede prescindirse, ¿no es cierto? Yo diría que no debía prescindirse, pero bueno, ¿no? Y hay unos que juran solamente por la patria y la Constitución, ¿no? Entonces, aquí hay un asunto, ¿no? La tradición católica, ¿no es cierto? La tradición católica existente en el Perú hace que detrás del estrado, ¿no? Si uno mira el estrado de frente de la Cámara de Diputados o, el estrado, o de frente del estrado del Senado, mira sobre el lado izquierdo, ¿no es cierto?, al fondo, ¿no?, una mesa donde hay un crucifijo y unas velas, ¿no? Después hay un reclinatorio delante de la mesa que sostiene el crucifijo y las velas, y en el otro lado se coloca, ¿no es cierto?, quien va a juramentar, quien va a juramentar. Eh, esa es la tradición católica. Y la tradición católica, digamos, se invoca, digamos, mayoritariamente. Pero la tradición protestante, ¿no?, ha hecho que se adopte otra fórmula de juramento por el cual se promete, no se jura, ¿no? Y después, digamos que la tradición, eh, digamos, atea o la tradición, digamos, agnóstica, ¿no?, ha hecho que no se eh, digamos, opte por estas dos fórmulas, sino por una tercera que la cual Dios no tiene nada que ver. ¿No? Entonces se jura por la patria y por la Constitución. ¿No? Eh, en todos los reglamentos se dice, y eso es está muy bien dicho, ¿no? Muy bien normado, ¿no?, que la solicitud de prescindir de la invocación de Dios en el juramento debe accederse de inmediato. Si hay esa solicitud, se retira el crucifijo, ¿no es cierto? Y hay un texto de la Biblia también, me había olvidado eso, el texto de la Biblia, y entonces se retiran ambas manifestaciones de carácter cristiano, ¿no? Y el congresista juramenta solamente por, digamos, prescindiendo de la invocación a Dios o de la promesa a Dios, ¿no?, de la juramentación o de la promesa, ¿no? Ahora, lo que sí queda claro es que ningún diputado o ningún senador, en su caso, puede asumir funciones si es que no juramentado. No basta con la elección. Tiene que juramentar. No puede ejercer funciones si es que no juramenta. Una vez que se ha concluido, ¿no es cierto?, con la juramentación, ¿no?, se elige a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No es la mesa directiva de la Junta Preparatoria, ¿sabes? Esa es designada. Se designa al más elegido del grupo más elegido, al, al, al de mayor edad y al de menor edad, etcétera. ¿No? No, no. Esta es la mesa directiva de la Cámara de Diputados o la mesa directiva del Senado. Y es la primera mesa directiva.
Es la primera mesa directiva de todo el periodo constitucional de 5 años. Es la primera mesa directiva, ¿no es cierto?, que va a regir, ¿no es cierto?, los destinos del Parlamento por un año. Entonces, esta mesa directiva tiene que ser elegida a más tardar así, sin ninguna posibilidad de postergación, el 26 de julio. Puede ser elegida antes, pero el 26 de julio, de todas maneras, es el último plazo, ¿no? Y a esta elección solamente pueden concurrir los diputados electos que están juramentados. Si llega un diputado electo que no está juramentado, no puede votar en la elección de la mesa directiva. No puede, ¿no? Evidentemente, para juramentar se requieren las 4 declaraciones juradas, evidentemente. También tiene que haber cumplido con las 4 declaraciones. ¿Cómo se realiza la elección de la mesa directiva? ¿No? ¿Cómo se realiza la elección de tanto en el reglamento de la Cámara de Diputados como en el reglamento del Senado y el reglamento del llamado Congreso, que vuelvo a repetir, no debe existir desde mi punto de vista, ¿no? Se dice que son los grupos parlamentarios los que proponen las listas. El doctor César Delgado Guembes ha dicho ya con toda claridad, ha dicho con toda claridad que los grupos parlamentarios no pueden existir antes de que se haya constituido el Parlamento. Y en ese sentido tiene toda la razón. Concuerdo con él, ¿no? Entonces no puede hablarse de grupos parlamentarios. Ese es un error en los reglamentos propuestos, en los 3 reglamentos propuestos. Un error. Y entonces, de lo que hay que hablar es de los diputados. Los diputados debidamente juramentados pueden presentar a la Oficialía Mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos en las mesas directivas de la Cámara de Diputados. Si se unen en un grupo político o se unen en otro grupo político y concertan, ¿no es cierto?, posiciones y llevan a la mesa directiva, digamos, candidatos en una misma lista, siendo grupos políticos distintos, al Parlamento eso no le interesa. Son grupos políticos, no son grupos parlamentarios. Y en consecuencia, la norma debe decir los diputados debidamente juramentados, estoy repitiendo, pueden presentar a la oficialía mayor las listas de candidatos para ocupar los miembros, para ocupar los cargos en la mesa directiva de diputados. Plazo hasta 24 horas antes. Si se cita esa elección, ¿no es cierto?, para el 26, entonces el 25 tienen que estar las listas en la oficialía mayor. Si va a ser la elección a las 9 de la mañana, tienen hasta las 9 de la mañana del día 25, ¿no es cierto?, ¿no?, para presentar las listas. Presentan después, están fuera del plazo. Las listas son cerradas. Las listas son cerradas. Se vota por una lista, no se vota por cada uno de los cargos, ¿no? Entonces el oficial mayor, una vez recibidas las listas, ¿no?, dice, ¿saben qué? Se han presentado estas listas, señor presidente. El presidente ordena, ¿no es cierto?, que se publique. Todavía se conserva esta denominación de respecto del lugar de publicación en tablas, ¿no? Quiere decir que había una tabla, efectivamente, ¿no?,
en la cual se colocaban las listas, ¿no? Ahora tenemos la Internet, ¿no? Y se pueden colocar tranquilamente en la Internet, ¿no? Muy bien. La pregunta acá es, ¿cuántos cargos tiene la mesa directiva? No, pues debe tener cuatro nada más. ¿Por qué cuatro nada más? ¿Por qué cuatro nada más? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no seis? ¿Por qué no siete? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no dos? No, no se sabe. Entonces, estas listas, ¿no? Eh, ¿Cómo es que van a ser conformadas? ¿Estará vigente la parte del reglamento que habla acerca de la mesa directiva, que dice cómo va a estar conformada la mesa directiva de la Cámara de Diputados y cómo va a estar conformada la mesa directiva del Senado? ¿Existe? No existe. Y aquí nos encontramos en un vacío. Muy bien, si el presidente, digamos, de la Junta Preparatoria fuera también candidato, que hubiera en una de las listas, tiene que dejar, entonces tiene que ser sustituido según la prelación correspondiente. Lo mismo sucede con el primer secretario y con el segundo secretario. Entonces, eh, algunos han propuesto que, bueno, si el presidente es, ¿no es cierto?, eh, miembro de una de las listas, entonces no puede presidir la Junta Preparatoria, entonces que lo sustituya el primer secretario, y si el primer secretario es, entonces que lo sustituya el segundo secretario, y este lleva a cabo el proceso electoral. Yo creo que lo mejor, ¿no es cierto?, es que presida el proceso electoral aquel que le sigue en prelación según el criterio establecido para determinar la pertinencia de un diputado o de un senador a la mesa directiva de la Junta Preparatoria. Prelación. Esto es un tema evidentemente discutible, pero sobre el cual tiene que adoptarse algún criterio, pero en este momento, tanto respecto a cuántos miembros tiene la mesa directiva como a cómo se va a ver el caso de los que van a postular y si en esa postulación se incluye al presidente, al primer vicepresidente o al secretario de la Junta Preparatoria, ¿cómo va a ser el asunto? Hay que determinarlo, ahí hay unos vacíos. ¿Ya? Hay unos vacíos. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento de elección? El procedimiento de elección, fíjense, en el reglamento del Congreso Unicameral, eh, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que ha sucedido en la vía de los hechos. Y ahí se produció un problema, ¿no? Eh, el, 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 procedimiento en el Congreso Unicameral era el siguiente, normado, ¿eh? Normado. Entonces, el presidente anuncia la votación, convoca a los miembros que van a dar con él, que van a realizar con él el escrutinio, ¿no es cierto? Y después ellos votan y cada congresista recibe, se les reparte la cédula y se les va llamando y ellos depositan. Ahora no. Ahora, digamos que en la vía de los hechos eso no funciona, ¿no? Y entonces en la vía de los hechos, el congresista era llamado
eh, se acercaba donde un funcionario del Congreso que tenía las fichas, los votos, perdón, las cédulas de votación, las tenía firmadas por los señores escrutadores, ¿no? Escrutadores, ¿no? Y de ahí se iba a la Cámara Secreta, y de la Cámara Secreta se iba a otra mesa donde estaba el ánfora y ahí depositaba su voto y ahí acababa la votación. Eso no estaba normado. Entonces, nosotros estamos proponiendo lo siguiente, proponiendo lo siguiente. La elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se realiza según el procedimiento siguiente. Primero, el presidente de las juntas preparatorias da cuenta de la lista de candidatos, de las listas, ¿no es cierto?, propuestas. En segundo lugar, designa a 2 diputados para actuar de escrutadores y los invita al estrado. Las cédulas firmadas por los escrutadores son entregadas a un funcionario de la Cámara de Diputados, el cual se haya ubicado en un lugar adecuado del hemiciclo. Hay una mesita con una silla y está sentado. Seguidamente, sin dejar sus respectivos sitiales, votan los miembros de la mesa y los diputados escrutadores. Es decir, no se mueven de la mesa. Entonces, el ánfora se les da su ficha, se les llama, se les da su ficha, vota a cada uno y lo depositan en el ánfora. Se lleve el ánfora ahí. De inmediato el presidente invita a los demás diputados a votar. Llamados en orden alfabético, reciben la cédula de votación del funcionario encargado, marcan su voto en secreto en la cabina destinada a tal fin y lo depositan en el ánfora correspondiente. Terminada la votación, el presidente empieza el escrutinio y realiza en voz alta el conteo de los votos emitidos. Establecida la correspondencia entre los congresistas votantes y los votos emitidos, ¿no es cierto?, enuncia en voz alta el sentido de cada voto, sí, no, o lista 1, lista 2. Culminado el escrutinio, el presidente anuncia los resultados y proclama la lista ganadora. ¿Cuál es la lista ganadora? ¿Cuál es la lista ganadora? En el artículo 7º del reglamento del Senado, en el inciso D, ¿no es cierto? Llámenle literal D de este artículo 7º, se dice que gana el que tiene mayoría de votos y si no, se va a una segunda votación y gana el que tiene mayoría de votos. Bueno, en total, ¿en qué quedamos? La oficialía mayor ha interpretado mal, desde mi punto de vista, ¿no? Ha interpretado mal desde mi punto de vista, y así se ha venido actuando en el Pleno del Congreso, diciendo que la primera votación requiere la mitad más uno del número legal y que la segunda votación requiere la mayoría de los presentes. ¿Por qué he dicho que ha interpretado mal? Porque esa regla, porque no es interpretable. La primera votación es mayoría simple, la segunda votación es mayoría simple. Ahí hay una reiteración. ¿Qué interpretación cabe ahí? Y no se ha modificado ese artículo. Entonces, hay que modificarlo. Y hay que decir, la lista ganadora es la que obtiene la mitad más uno del número legal de votos, 66 votos o más. Si no fuera así, se pasará a una segunda votación y resultará elegida la lista que ha obtenido la mayor cantidad de votos. Mayoría sí. Y acá termina la elección de la mesa directiva y se pasa a la juramentación de los miembros de la mesa directiva. Y la juramentación de miembros de la mesa directiva, ¿no es cierto? La juramentación de miembros de la mesa directiva se realiza de la siguiente manera. El señor presidente de las juntas preparatorias
le toma juramento al presidente de la lista ganadora electa. Y después, este presidente ya juramentado le toma, ¿no es cierto?, el juramento a todos los miembros de la mesa directiva. A todos los miembros de la mesa directiva. Uno por uno. Entonces, conforme van siendo elegidos, van siendo juramentados, perdón, pasa inmediatamente a ocupar sus sitiales de honor en el estrado. Son sitiales de honor, ¿no?, en el estrado. Entonces, allí el presidente del Congreso realiza lo que se denomina la parte central de la Junta Preparatoria. Realiza dos actos que son centrales, ¿cierto?, en la Junta Preparatoria. En primer lugar, declara concluidas las juntas preparatorias. La fórmula puede ser concluidas, clausuradas, etcétera, ¿no es cierto?, ¿no? Y declara constituida la Cámara de Diputados. En el Senado sucede igual. Se declara constituido el Senado. ¿Ya hay Congreso? Desde mi punto de vista, sí hay. Sí hay Congreso. Ya hay Congreso. No hace falta que se reúnan, ¿no es cierto?, los dos, como se postula en una disposición de la propuesta de reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, por la señora Juárez, ¿no? Eh, este, que se constituye el Congreso cuando se reúnen el 27 de julio la Cámara de Diputados y el Senado. No, son entes autónomos. El Senado queda constituido por dos entes autónomos, la Cámara de Diputados y el Senado, por las declaraciones de los presidentes de la primera mesa directiva del Congreso. De la primera mesa directiva del Congreso. Cita para el 27 de julio el señor presidente de la Cámara de Diputados y cita para el 27 de julio el señor presidente del Senado. ¿Para qué? Para declarar instalada la primera legislatura ordinaria, ¿cierto?, del primer año legislativo. Son 5 años legislativos. El primer año legislativo. 27 de julio se inician las acciones. Y sin este momento en que los congresistas, ¿no es cierto?, ya pueden presentar sus respectivas iniciativas. No solamente legislativas, sino también de control político, mociones de orden del día, todo lo que es su atribución ya puede ser ejercida. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El resultado de la elección, ¿no es cierto?, se publica en el portal de la Cámara, en el Diario Oficial del Peruano, pero además se comunica, el presidente de la Cámara de Diputados se comunica al Senado, el presidente del Senado a la Cámara de Diputados, se comunican la elección, después va al presidente de la República, al presidente de la Corte Suprema, al presidente, a los titulares de los organismos constitucionales autónomos, ¿no es cierto?, a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales del país. Tiene que comunicarse eso. Si se hace por la vía de la Internet, en buena hora. ¿Qué pasa si vaca alguno de estos cargos? ¿No es cierto? Se convoca elecciones inmediatas. Si vaca alguno de estos cargos, se convoca a elecciones inmediatamente. Las causales de vacancia puede ser por muerte, ¿no es cierto? Puede ser por muerte,
Eh, bueno, se ha entendido se ha entendido así, no es que esté determinado, ¿no? Los causales de vacancia en la mesa directiva del Congreso, ¿no? Puede ser por muerte o por censura, ¿no? Y se entiende también que una causal de vacancia, ¿no es cierto?, es por un pronunciamiento del Poder Judicial, ¿no? Eh, y tiene que ver una sentencia firme y ejecutoriada. ¿Ya? Entonces, allí hay todo un debate acerca de, pero donde no hay debate, bueno, por muerte no hay debate, pero sí por censura. La tercera causal, la tercera causal es una causal que todavía no se ha trabajado lo suficiente. Todavía no se ha trabajado lo suficiente. Ahora, aquí también hay una norma, ¿no?, que integra algo que se dice que es se dice que es de la instancia de reunión de diputados con senadores. Un momentito. Y acá se dice lo siguiente: los diputados concurren a la ceremonia de asunción de mando del presidente de la República el 28 de julio, acto en el cual el presidente del Congreso, ¿no es cierto?, le toma el juramento y le impone la banda presidencial, ¿no es cierto? Enseguida, el señor presidente de la República pronuncia su mensaje a la nación, ¿no?, con lo que concluye la ceremonia. O sea, ahí no hay intervención de nadie, no, sencillamente el presidente juramenta, o sea, llega, juramenta, da su mensaje a la nación y ahí concluye la ceremonia de asunción de mando. No hay debate, no hay intervención de los señores congresistas, no hay ningún tipo de acto que pueda perturbar, ¿no es cierto?, que pueda perturbar la solemnidad de este acto, ¿no? Ahora, también se dice que de manera alternada tienen que alternarse la presidencia del Congreso, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Acá también está esta norma, ¿no es cierto? En cada Cámara debe consagrar esta norma. El presidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando del reglamento de la Cámara de Diputados, asume la presidencia, ¿no es cierto?, de la sesión conjunta de diputados y senadores, de las sesiones conjuntas, ¿no es cierto?, de diputados y senadores al inicio del segundo año legislativo, ¿no es cierto? Porque el primer año legislativo lo tiene el presidente del, de la Cámara, perdón, el presidente del Senado. Entonces, estas dos últimas normas no tienen que estar en el reglamento del Congreso, están acá. Y la correspondiente estará en el Senado. Y la correspondiente estará en el Senado. Entonces, con un poquito más de afinamiento o no, ¿no es cierto? Estas son, digamos, las reglas de constitución del Congreso, a través de las reglas de constitución de la Cámara de Diputados y del Senado, que en muchos aspectos, en muy pequeños aspectos, en muchos aspectos son comunes y que en muy pequeños aspectos, ¿no es cierto?, son diferentes, son diferentes. Permítanme un momentito. Entonces, miren, esta segunda clase, ¿no?, es una clase que ha tratado con detenimiento, las limitaciones que hay, ¿no es cierto?, respecto de la dación de las normas que tienen que ver con la constitución del Congreso. ¿Y por qué es importante? Porque estas normas tienen que estar vigentes antes de que se constituya el Congreso. Estas normas, estas. Porque si no, ¿con qué reglas se va a constituir el Congreso? Y estas normas que están acá, tanto para la Cámara de Diputados como del Senado, ¿no?,
deberían haber sido objeto, deberían haber sido objeto de una disposición transitoria de la ley 31988, porque hasta el momento no se sabe cómo se van a constituir las cámaras. No está ni en la 31988 ni en la 321 36, 35. No están. Y debía haber sido objeto de una disposición transitoria, ¿no es cierto?, de la reforma constitucional. Y esto es sumamente importante. Ahora se trata de implementar por la vía reglamentaria. Y hay que aprobar por lo menos el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Senado, ¿no es cierto?, para dar esa, digamos, ese marco legal para la constitución de las cámaras y la constitución del Congreso. Esta es una idea que debe ser muy tenida en cuenta. No es posible que se constituya el Congreso, ¿no es cierto?, según conjunto de reglas que permitan la articulación, o sea, el paso de un Congreso hacia otro. Y en este caso específico del tránsito de un régimen unicameral a bicameral, ¿no es cierto?, se requiere más aún que esas reglas estén más claras. Así que esto es un asunto sumamente importante. Hay que madurarlo en el sentido de hacer una propuesta y, como les decía en la introducción a la clase anterior, aun cuando aprueben, ¿no es cierto?, los reglamentos, que a mí me parece que no debían aprobarse, sino que debía aprobarse solamente una disposición transitoria, ¿no es cierto?, de esto que estamos hablando en esta clase, de esta materia, ¿no es cierto?, de la materia de esta clase, ¿no?, una disposición transitoria, aun cuando se hace el debate de todo el reglamento continúa. O sea que vamos a continuar, ¿no es cierto?, buscando de aportar para que se maneje este asunto con la mayor propiedad posible. Ya hay un compromiso, de hecho hay un compromiso formal para en el mes de octubre, ¿no es cierto?, sacar una propuesta de reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no es cierto?, en el cual hay un tratamiento de ambas cámaras, de aquellos aspectos que no les son exclusivos, es decir, que son también, ¿no es cierto?, parte de la reunión de las competencias o atribuciones de la reunión de diputados y de Senado. Así que quedamos hoy día aquí y ya nos veremos el próximo miércoles.